En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Del Salmo 39. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios, entonces dije, aquí estoy. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. No escondí tu justicia dentro de mí. Proclamé tu fidelidad y tu salvación, y no oculté a la gran asamblea tu amor y tu fidelidad. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz y muerte, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Santo Cura Brochero, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dedicar nuestra hora última de la tarde a seguir contemplando la pasión, contemplando este punto de tercera semana en el que nos ofrece San Ignacio. Si ustedes prestan atención en el librito de los ejercicios, San Ignacio ofrece repetición de estos puntos, ¿no? Y examen sobre cada uno de los puntos, a lo cual lo hemos vuelto muchas veces, y por eso aprovecho ahora a recordar, ¿no? Recuerden lo que yo le decía, lo del examen de la oración, como un examen particular en mi vida espiritual. Cuando cierro mi ejercicio he de hacer mi examen, ¿no? De cómo lo hice, de qué frutos y qué provecho Dios me regaló. ¿Para qué? Si yo no lo he hecho bien, lo enmienda de inmediato, ¿sí? Y si lo he hecho de gracias, si lo he hecho bien, lo de gracias, ¿no? ¿Para qué? Para que las horas de ejercicio sean en verdad un ejercitarme en poderme conocer a mí mismo. No solamente conocerme externamente, sino cuáles son las causas por las cuales de pronto la distracción ganó mi hora de ejercicio. Consentí con la pereza, consentí con algún pensamiento que me sacó de lo que estaba rezando. No fui solícito con los preámbulos de la oración, estos 5 pasos. Entonces les invito a tener presente esto, les recuerdo esto. Nos quedan 3 puntos hasta el final de los ejercicios. Acabando cada ejercicio, hagan su propio examen. Cierren el ejercicio y vean cómo lo hicieron y qué frutos recogen de ellos. Si hay algo que tomar apuntes, bueno, para que mi próxima hora de ejercicio no me suceda esto. Eso es lo que tengo que ejercitarme a partir de mi partida, de los ejercicios, en mi trabajo con mi propósito particular. Mi plan de vida, ese que yo tengo que de alguna manera tener previamente establecido, mínimamente supone que yo garantice aquellas cosas que yo no quiero negociar en mi vida espiritual. Mi ritmo de oración, mi trabajo sobre el defecto dominante, mi deber de Estado, ¿no? que hace a mi vocación, que hace a mi vida apostólica, que hace a mis responsabilidades en el trabajo. Entonces, dentro de eso es que yo hago materia de examen particular, mi propósito particular, con el cual me voy a trabajar, por ejemplo, 15 días o un mes, todos los días el mismo examen sobre la misma materia. Hago propósito a la mañana, primer examen mediodía, renuevo para la tarde y segundo examen a la noche. Pero no solo el examen de que si cumplí o no cumplí, si pude vencerme o no en ese defecto, sino también al reconocer lo que aconteció, ver la causa. Si por ejemplo no fui fiel a mi propósito, reconocer cuál es la causa.
aprender a reconocer qué es lo que me mueve a hacer o no hacer, a ser firme o no ser. Si yo me voy trabajando en confesión y en dirección espiritual, así progresivamente, voy trabajándome en serio sobre aquella materia en la que tengo que hacer reforma, no a partir de que tomé la decisión, sino cuando tomo la resolución de llevarlo a cabo, cuando vuelvo a mi vida cotidiana. Ahora que he conocido la realidad, ahora entiendo razones por qué de trabajarme en aquello. Y he aprendido cómo hacerlo. Los ejercicios te arman para eso. Ahora, si no lo ejercitas, de nada te sirve una artillería guardada en esto, ¿no? Has de servirte de cuanto hayas aprendido y que has empezado a ejercitar para tu vida cristiana. Entonces aquí San Ignacio nos ofrecería, en esa semana en la que se medita la pasión del Señor, que son apenas unas horas, pero en ejercicio se hace toda una semana. Y un mismo ejercicio se repite una y otra vez, ¿no? Y se ofrece a San Ignacio levantarse por la noche y hacer una hora también de ejercicio. ¿Para qué? Para ejercitar en aquello que él decía al comienzo y que yo les recordaba. No el mucho saber, arte y satisface el alma, sino el gustar de las cosas. Dejar que eso impregne, porque como es además contemplación, que eso vaya de alguna manera imprimiéndose, pegándose al corazón. Pero el ejercicio de volver y volver y volver, con la misma insistencia con la que le pido, ¿sí? Hoy era dolor, sentimiento y confusión. Ahora será dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padece por mí. Y si tantas horas en el día yo repito el mismo ejercicio y la misma petición, le muestro al Señor mi solicitud por la gracia que deseo, ¿no? Porque Dios a veces demora lo que me da para ejercitarme a mí también en la paciencia, ¿no? Y cuánto yo sé esperar en Él, y cuánto soy solícito en buscar aquello que yo pido, ¿no? Porque a veces Dios me da gracias que yo no acojo porque no estoy atento. Al pedirla me pongo a recibirla, ¿sí? Entonces yo les invito a que cada vez que acaben la hora de ejercicio hagan su examen, reconozcan si han sido fieles o no, y si no han sido fieles, ¿en qué? Para que la próxima hora no les pase lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen que ser tan solícitos por el ejercicio ahora como al comienzo. Aquel esfuerzo que hicimos el primer día, casi el día y medio primero, tal vez ahora ya sintamos que podemos estar más serenos en silencio. Ahora tal vez ya comprendimos el mecanismo o el esquema de los ejercicios, la metodología, porque al comienzo cuesta un poco eso. Bueno, ahora volvamos a valernos de los recursos que Ignacio nos da para mayor provecho hacer de estos ejercicios, o sacar de estos ejercicios, ¿sí? Vamos a entrar entonces en contemplación del camino que va del cenáculo a Getsemaní. Vuelvo a recordarles, vuelve Ignacio a ofrecerles el camino. De Betania al cenáculo, del cenáculo a Getsemaní, al huerto de los olivos. Dice allí, cuando ustedes lo lean, aquí tienen los 4 textos, dice, como de costumbre o como era frecuente, Jesús volvió a ir allá. Getsemaní no fue una sola vez. ¿Cuántas noches habrá Jesús orado y temblado en aquel lugar? No lo sabemos. El Evangelio nos describe uno solo. ¿Cuántas veces el Señor me habrá mirado en aquel lugar? Tal vez hasta tenía escrito mi nombre en alguna piedra, para no olvidarme de esta, ¿no? O de este. ¿A quién vio Jesús aquella noche? ¿Qué conoció de mí aquella noche? Si antes que yo diera un paso, Él ya los tenía contado. Lo cantaba así en Salmo 138. ¿Sí? Entonces Jesús vuelve a ir con los suyos después de todo lo que contemplábamos en la última cena. Las familias estaban unidas, las luces que salían por las ventanas, las lámparas encendidas, ¿sí? Los cantos de los salmos tal vez se escuchaban, los que se cantaban, ¿no? Y al finalizar el canto de los salmos, dice, ellos partieron para Getsemaní, ¿no? Imagínenselo a los apóstoles cantando, tal vez siguieron entonando algún salmo de camino, pero ellos entonaron salmos, ¿no? Aquellos hombres, aquellos varones, de alguna manera como al pie del precipicio o del abismo, como querramos decir, de un abismo que ellos no comprendían, de un Dios que se le mostraba de una manera tan difícil de hacerlo engarzar en la lógica humana. El abismo se les abría delante,
Era un abismo Dios para ellos, un abismo incomprensible. El hombre jamás hubiera imaginado, jamás hubiera pintado un héroe así, jamás hubiera pintado un Dios así. De pronto Dios comenzó a derrumbarse, porque Él les había hablado de traición y de muerte en la última cena, ¿no? Les había pintado la cara, como decimos nosotros. Uno de ustedes me va a entregar. Esta noche, Pedro, 3 veces me vas a negar. Todos habían dicho detrás de Pedro, iremos contigo hasta la muerte. Cuando Jesús le dijo eso a Pedro, los demás habrán agachado la cabeza. ¿Quién podía presumir? Si aquel que era el primero entre ellos, el maestro le advertía. Y así fueron. Jesús había orado por ellos en aquel capítulo 17 de San Juan, ¿no? La oración de Jesús por los suyos. Y así es como llegan al huerto de los olivos, cruzaron el torrente Cedrón, pequeño torrente que hay fuera de la muralla, y allí fueron al huerto de los olivos. Y allí árboles no tan altos, árboles así, no al modo de los montes nuestros. Cuando se dice el monte de los olivos es porque una pequeña elevación, no porque es un monte como los nuestros, montes de árboles, sino montes de elevación. Pero ahí había árboles de olivo, ¿no? Y allí es un huerto en el cual Jesús había ido otras veces. Algunos quedan un poquito más lejos, Jesús avanza con 3. Esta es la historia. Y allí sucede cuanto contemplamos. La composición del lugar es este camino, hacer el camino con ellos y tratar de eso, de entrar en el corazón de Jesús. Dolor con Cristo doloroso, verme yo en su corazón. ¿A quién miraba Jesús? ¿En quién pensabas Jesús? Y como decíamos en la misa, rezar la pasión hoy, en los Cristos de hoy, en lo que hoy a Jesús le hace agonizar, con aquel temblor, aquel dolor que él sintió ante la inminencia de esas cataratas de miserias que caerían sobre su corazón. No solo la corona, los clavos y los látigos, era mucho más lo que caía sobre su corazón. Eso no le dolería tanto. ¿Cuál es la petición? Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padeció por mí. Acá ya es solidaridad con Él. El Salmo 39 que recién rezábamos, leíamos solo algunos versículos, yo les puse todo, esto lo cita la carta a los Hebreos. No quisiste más sacrificios y me diste un cuerpo. Este salmo se le aplica a Cristo. Y aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. El sacrificio es mi voluntad obediente. Entonces, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padece por mí. Yo también puedo decir, he aquí, Señor, heme aquí. ¿Sí? He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Vengo a participar también del sacrificio. ¿Qué es la misa si no? Ya lo hemos dicho. ¿Qué es participar en la misa? No es hacer algo en la misa. Es participar del sentido del sacrificio. Yo participo ofreciéndome con la víctima. Yo soy parte de esa manera. No porque vengo a cumplir el precepto. ¿No? Participo de la misa porque participo del espíritu del sacrificio, del sentido del sacrificio. Entonces aquí también, cuando San Ignacio nos invita a rezar, a pedir esta gracia, dolor con Cristo doloroso, dolerme de lo que a Cristo le duele. Quebranto con Cristo quebrantado, quebrantar mi corazón con lo que a Él le quebranta. ¿Cuántas veces las lágrimas mías brotaron por cosas que no valían la pena? Pena por tanta pena que Cristo padece por mí. Tratar de reconocer las cruces de hoy, los Getsemaní de hoy. La agonía de Cristo es hasta su retorno. Su corazón permanece en agonía. Su dolor físico, ¿dónde acabó? A las 3 de la tarde de ese viernes. Tras su muerte, dolor físico ya no había. En cambio, su agonía moral, su dolor, el que padece por mis pecados, Jesús lo mostró. Lo mostró en Santa Margarita María de Alacoque.
Este es el corazón que los ama y sin embargo de ustedes. Es el corazón que tanto padece. ¿Qué le dijo la Virgen de Fátima a los pastorcitos? Basta. El corazón de mi hijo está demasiado ofendido, ya basta. ¿Qué vio Jesús cuando llegó a Getsemaní y cayó como aplastado por el peso de algo que lo envolvía? Ahí vienen los puntos, les dejo el número 194, ver, oír y mirar. Aquí es la materia y es el huerto, ver, oír y mirar. Verle a Jesús caer, rostro en tierra. Lo describen de una manera distinta a los tres, muy similares, pero con alguna particularidad. Cayó rostro en tierra. Antes les había dicho, permanezcan en vela conmigo, a sus discípulos. Se había distanciado de 8 primeros, se fue con 3, ya Judas no estaba. De esos 3 tomó otra distancia, tiene una piedra, dice, ¿no? Pero a tal punto que yo lo escuchaba, hasta que se durmieron, ¿no? Jesús cae en tierra, como nunca se le había escuchado ni visto. Padre, pase de mí este cáliz. Él sabía para qué había venido. A los 12 años lo vemos en el templo. Tengo que hacer las cosas de mi Padre. Fuego he venido a traer a la tierra y cuánto anhelo que ya esté cayendo, que ya esté viniendo. ¿Sí? Si para esto he venido, ¿qué voy a decir, Padre? Sácame de esta hora, había dicho, un poquito antes. Si para esto había venido, capítulo 12 de San Juan. Si para esto había venido, ¿qué le pediría a Dios? Que no, si la semilla que cae en tierra no muere, no da fruto. Entonces, hablando de sí mismo, era consciente. Pero sin embargo, cuando se enfrentó con el enemigo que lo había de alguna manera tentado ya, lo había tentado en el desierto y se había alejado hasta la hora conveniente, volvió ahora. ¿Sí? Y volvió con toda su furia. ¿Y qué le presentó a Jesús? Mira el hombre que amas, lo que te hace. ¿Qué es lo que vistió su alma que le hizo verse a Jesús a sí mismo como un corrompido? Pablo va a decir, San Pablo, lo hiciste pecado por nosotros. Solo así se entiende, en lo poquito que podemos entender, el temblor de Jesús, el suplicar, el sudar como gotas de sangre. ¿Cómo es que Jesús cae derrumbado? ¿No es Dios Él? Podemos creer en un Dios derrumbado, en un Dios aplastado, en un Dios pidiendo ayuda, si es a Él a quien tenemos que pedirle ayuda. ¿En dónde encuentra refugio? Lo busca en su Padre. Pero todo lo que puede significar para nosotros escuchar estas palabras, oírlas, como eco en el corazón, mientras lo miro, mientras le veo ahí. ¿Qué vio de nuestro siglo? Todas las aberraciones que podríamos nosotros conocer. Aquellas que tal vez allí en la primera carta a los Romanos, cuando considerábamos 3 pecados, ¿sí? Cuando decíamos el pecado de Adán y Eva, recuerdan ustedes que poníamos un texto de la carta a los Romanos, donde San Pablo describe lo que es capaz el corazón a merced de sí mismo sin Dios. Cómo lo que había iniciado el pecado de Adán y Eva había proliferado en el mundo en un sinfín de pecados y miserias humanas. Y entonces en aquel momento lo viste el pecado. Literalmente, Dios, que tenía clara conciencia de lo que es el pecado, se viste de él. Dios lo hace pecado. Cristo de pronto ve y con la dimensión de su corazón, divino y humano, se viste de pecado. Lo que era contrario a Dios, lo asume. Lo que nunca podría haber cabido en Dios, lo asume. ¿Qué tan distante de Dios es eso? Y sin embargo Dios lo asume. Es Dios. Y solo porque es Dios, podía soportar tanto peso. No había hombre que pudiera soportar tal peso. Porque era Dios, podía estar ahí. Entonces vemos allí el sentido de la redención. Hay alguien ocupando mi lugar, redimiendo mi condición, restituyendo mi dignidad,
aquella que Adán y Eva perdieron. Ellos se vistieron de hojas con las que quisieron ocultarse de Dios. Ahora, desnudo Cristo enfrentará, ¿sí?, en ese último combate al enemigo, ¿sí? Irá de cara a la muerte que lo envolverá, encontrará en aquello mismo su derrota. Pero eso no le quitó a Jesús el sufrimiento moral. Y nuestro pecado sigue adornando esa túnica. La sigue haciendo cada vez más pesada. Generación tras generación. El hombre que no acaba de volver. Y Dios está allí, solícito por él. Pero ¿qué más sucede aquí? Que cuando vuelve, encuentra a los suyos rezando. Dormidos. Y aquí puedo hacer otro momento de contemplación. Mirarlo a Jesús mirando a los suyos dormidos antes de despertarlos. ¿Puede confiar Dios en el hombre? Si nosotros vemos a los que amamos olvidados de nosotros, ¿qué decimos? Nos hacemos víctimas. ¿Sí? Este no me quiere. ¿Sí? ¿Cuánto cobramos la traición? ¿Cuánto la cobramos? Y Dios mirando al hombre dormido, al que Él llamó, Él eligió. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero aquí hay algo más. Parece ser la suerte de los cristianos hasta el final de los siglos. Dormirnos en la hora final. ¿Qué sucede al pie de la cruz? Muere el Hijo de Dios y los hombres, ¿qué hacen? Sortean sus túnicas. Sortean los despojos de Dios. Y el hombre juega al ladito de un abismo, de un volcán, dice un escritor por allí. ¿Sí? Parece ser la suerte de los cristianos dormirse, adormecerse, en ese acunarse que le hacen las criaturas. Se adormecen, se olvidan. El olvido es un adormecerse. Ya no velan, ya no vigilan, ya entregan sus almas a lo que el mundo les ofrece. Ya no velan. Ya no velan por el bien de sus hermanos. Ya no permanecen despiertos por buscar a los que en la noche son engañados por el pecado. El mal, en complicidad con la noche, cuánta inocencia arrebata, cuánta pureza ensucia, cuántas fidelidades roba. ¿No? Y los cristianos parece que vamos a seguir empeñándonos en dormirnos. Cansarnos de Él. Llega un momento en que ya quisiéramos que Él ya no estuviera más. Estar atento, porque eso nos puede pasar a nosotros. Después de un tiempo, ser nosotros quienes estamos en la verdad de enfrente y decir, yo alguna vez estuve así. ¿Cuántos papás le dicen eso a sus hijos? Yo alguna vez estuve en la parroquia. Alguna vez hice una misión. Alguna vez. Con nostalgia. Tal vez para calmar su conciencia. Yo fui alguna vez. Y se adormecieron. Tal vez hubieran preferido nunca haber tenido eso, para no tener que hoy cargar una culpa de no estar. Si nunca fuiste parte, ahora si fuiste parte, sientes en tu conciencia que hay un lugar que abandonaste. Que no te pase. Que no seas de la misma raza de aquellos que se adormecen, que nosotros no olvidemos. Y Jesús va otra vez, y cuando vuelve los encuentra rezando. Ni una hora. Cuando a veces nosotros somos tan prontos para el propósito, ya a la media hora ya lo olvidamos. ¿No? Cuando Jesús vuelve por tercera vez, ya está. Vamos, ya llega el que me ha de buscar. Y aquí viene la otra cara. Los enemigos no durmieron.
Los malos son más astutos. Mientras nosotros nos adormecemos, nos entretenemos, el mal sigue tramando la muerte de Cristo. El mal día y noche maquina cómo destruir, cómo pisotear la sangre de Cristo. La Iglesia conserva en su tradición, en su vida litúrgica, una oración que le ofrece hacer a los cristianos todos los domingos en sus vigilias. Para la Iglesia no existe el domingo y el sábado de la noche. En la liturgia no existe ninguna oración del sábado de la noche. Es vigilias de domingo. El mundo estira el sábado y le roba el domingo. Le quita al día del Señor su centralidad y lo centra en el tiempo viejo. Estira la noche del sábado y acorta el día del Señor. La Iglesia conserva una oración que en los monasterios se reza, los maitines. Es la oración de la medianoche, el velar para orar. Está en la liturgia de las horas, esa que ustedes rezan estos días en los ejercicios, que aquí hemos rezado algunas veces en los desiertos. La Iglesia lo sigue ofreciendo. Pero a veces los cristianos cansados velamos para una pizza, pero no para una oración. A veces velamos para una fiesta, pero no para una oración. A veces estiramos las noches para ocuparnos en cosas que en sí mismas no son malas. Pero en cuanto tenemos que orar, el cansancio y el sueño nos vencen. Ni siquiera una hora soportamos estar en oración. Cuando para los asuntos del mundo tenemos varias horas, para las que nos empilchamos y para las que le dedicamos mucho tiempo. Entonces, ¿cómo contrasta esto, no? ¿Cómo lo que decíamos al comienzo de esta tercera semana? La cruz va poniendo en evidencia lo que hay en el corazón del hombre. ¿Qué hay en tu corazón? La cruz te lo devela. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por Él? El Señor te lo pone a la luz. Por eso, ante la cruz del Señor, los que fueron parte de aquello, fueron mostrando lo que había. Y cuando llegaron los que vinieron a apresar a Jesús, todos lo abandonaron. Así termina. Esa dura sentencia, todos lo abandonaron. Todos. ¿No? Y quedarnos solos con Jesús. Dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, pena por tanta pena que Cristo padeció por mí. Recordar que he hecho, que hago y que haré por Cristo, aquello de tres pecados. Pero quedarme con Él, hablarle a Jesús, escucharlo, verlo gemir, verle sudar como gotas de sangre, verle caer en tierra, verle que cae sobre su alma el peso del pecado de mi humanidad, de esta de la que yo soy solidario, de mi generación. La sangre de los niños abortados, de las inocencias robadas, de las purezas ensuciadas, de los matrimonios profanados, de las mentiras, las traiciones, todo lo que degrada al hombre. Estar yo al lado, dejar que el Señor me comparta su pena, su dolor, su quebranto, para que yo no viva adormecido cuando Él padece por mi humanidad, esa de la que yo soy solidario. Cuando digo mi humanidad me refiero a esta generación de la que yo soy parte. Entonces en la Iglesia no adormecernos, volver a retomar los viernes penitenciales, el ayuno, la penitencia, el rezo del Vía Crucis, que poco lo hacemos, tan solo lo guardamos para la Cuaresma, cuando lo hacemos. Esto también puede entrar dentro de nuestro plan espiritual. ¿Cómo hacer que la pasión de Cristo dé más fruto en mi vida? Es algo concreto. El viernes un acto penitencial puede ser el Vía Crucis. Cómo poder también aprovecharnos de esto, que es el corazón del Evangelio, la Pascua, ¿no? Sea
inspirador de nuestra vida de piedad. Vamos a rezar con esto. Busquen mayor recogimiento que puedan, ¿sí? Traten de reposar su corazón allí, llegar con Jesús al huerto y quedarse con Él. Consuélenlo, como dice Lucas, con aquel ángel que vino a consolar. Miren qué lindo. Qué cena que tiene que ser esa, ¿no? El cielo entero habrá tenido deseos de venir. Pero sin embargo, el Hijo del Hombre, Jesucristo, tenía que padecer. ¿Qué dirían de nosotros los ángeles? Tu ángel de la guarda. Cuánto hubiéramos querido consolarlo y Él no nos dejaba. Porque Él quería padecerlo por ti. Para que cuando tengas que padecer por el pecado de otros, no te resistas. Es la suerte del cristianismo. Servir a la redención. Hemos venido para un combate, hemos venido para una conquista. El Señor nos concede el honor de ser parte. El Rey Eternal llega hasta acá. Llega cansado. Nos invita a que trabajemos con Él. Vistamos como Él, comamos como Él, estemos con Él. Y todo lo que esta escena puede regalarles al corazón de ustedes. A la segunda campana nos encontramos en la capilla. Vamos a hacer la oración de la tarde. Aprovechen mucho esta hora, ¿sí? Con esto cerramos tercera semana. Como decíamos hoy, con la Virgen al lado. ¿Sí? Heme aquí, dice Jesús. Aquí que vengo a ofrecerte. Lo que Jesús dice aquí, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, es la consumación del hágase del amor. Hágase tu voluntad. ¿Quién lo dice primero? El Verbo en la eternidad. María para que el Verbo lo pudiera realizar en el tiempo. Y ahora juntos en la cruz. Y ahí está mi hágase, su voluntad. Hasta aquí me ha de llevar el amor. Hasta aquí he de dejar que me lleve el amor, hasta la fidelidad, hasta el final. Que ese sea el propósito de hoy, Señor, hasta el final. Podrán todos abandonarme, podrán venir tormentas, pruebas muy grandes. Pero te pido que hasta el final, que no me canse. Y si me canso, que no abandone. Y si abandono, que tenga quien me busque, que me anime a volver con humildad. Con la Virgen, con su ángel de la guarda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz, redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.